Ethan Sawyer pensó que era otra mañana tranquila en Maple Hollow, hasta que una niña descalza irrumpió en la comisaría con lágrimas corriendo por sus mejillas polvorientas. Por favor, están matando a mi perro. Se llamaba Lily Porter. Sus padres habían muerto en un misterioso accidente hacía solo una semana, y ahora tres hombres estaban golpeando al único amigo que le quedaba, su leal pastor alemán, Rex. Pero cuando Ethan la siguió hasta su casa, lo que descubrió desvelaría una oscuridad mucho más profunda que la crueldad hacia los animales. El secreto de un hombre poderoso, una tragedia familiar y la fe inquebrantable de una niña en que el bien siempre vence. Lo que sucedió a continuación te romperá el corazón, pero luego te hará creer de nuevo en los milagros. Antes de empezar, dime, ¿desde dónde nos ves? Indica tu país en los comentarios. Veamos hasta dónde puede llegar la historia de valentía y elegancia de Lily. Esa mañana la lluvia había convertido Maple Hollow en una acuarela de gris y plata. La pequeña ciudad de Montana yacía medio dormida bajo el zumbido de la tormenta. Las luces de las tiendas parpadeaban a través de la niebla. Las ramas de los pinos se doblaban bajo el peso de la lluvia. En algún lugar a lo lejos, un perro ladró una vez y luego se quedó en silencio. Dentro de la modesta comisaría de la calle principal, el aire olía a uniformes mojados y café quemado. Ethan Sawyer, de 36 años, se recostó en su silla, hojeando los informes matutinos que rara vez contenían nada peor que una queja por ruido o la desaparición de un buzón. Era alto y de hombros anchos, con una tranquila serenidad que le conferían sus años de servicio. Antes de incorporarse al departamento local, había pasado casi una década como Marine, años que habían esculpido una tranquila vigilancia en sus rasgos y dejado una delgada cicatriz de quemadura que le recorría el antebrazo derecho. El reloj marcaba las 9 cuando la puerta de la comisaría se abrió de golpe. Una niña de no más de 8 años entró tambaleándose, descalza y empapada, con su vestido rojo de algodón pegado a las piernas, el pelo castaño enmarañado pegado a las mejillas y las manitas temblando mientras intentaba hablar. «Por favor, agente, ayúdeme», sollozó. «Están matando a mi perro». Y Ethan se puso en pie en un instante y los papeles se esparcieron por su escritorio. Se agachó a su altura y bajó la voz a un tono tranquilo y firme. «Oye, oye, tranquila. ¿Cómo te llamas, cariño?» «Lee», dijo entre lágrimas. «Lee Porter. Están haciendo daño a Rex. Es mi perro. No ha hecho nada malo». Desde un rincón de la habitación, Frank Dalton, un veterano policía de unos 50 y tantos años, levantó la vista de su escritorio. Frank tenía la postura cansada de un hombre que había visto todo tipo de problemas que un pueblo pequeño podía esconder. Su bigote plateado se crispó mientras fruncía el ceño. «¿Ha dicho Porter?» Ethan se volvió. «¿La conoces?» Frank asintió con severidad. Sus padres, John y Emily Porter, murieron la semana pasada. El coche se salió de la carretera. El sheriff lo calificó de accidente, pero hay algo que no me cuadra. Los ojos de Lily se movían rápidamente entre ellos, y el pánico volvió a apoderarse de ella. «Por favor, tenemos que irnos. Lo matarán». Ethan se arrodilló más cerca. «¿Quién está haciendo daño a tu perro, Lily?» «Tres hombres», dijo temblando. «Vinieron en una camioneta negra, sin matrícula. Le dijeron a la abuela que abandonara la casa. Ella no puede caminar rápido». Rex intentó protegerla y ellos empezaron a golpearlo con cadenas. Frank apretó la mandíbula. «Parecen los hombres de Dorsey». «¿Quién es Dorsey?», preguntó Ethan, aunque el nombre le resultaba vagamente familiar. «Calvin Dorsey», murmuró Frank, «un gran promotor inmobiliario de Helena. Es dueño de la mitad de las propiedades al norte de la ciudad. Quiere el terreno para su nuevo proyecto turístico. Ha estado presionando a la gente que no quiere vender». Ethan exhaló lentamente, con el viejo instinto marino agitándose en sus entrañas. Y ahora los padres se han ido. La abuela está siendo amenazada y los niños corren descalzos bajo la tormenta. Frank asintió con severidad. «Sí, Maple Hollow está cambiando, Sawyer. Y no para mejor». Ethan volvió a mirar a Lily. Tenía las rodillas manchadas de barro, un leve moratón en el brazo y los ojos muy abiertos por el terror y la esperanza.
Era demasiado joven para saber lo peligrosos que podían ser los hombres, pero lo suficientemente valiente como para pedir ayuda de todos modos. Eso solo le decía todo lo que necesitaba saber. Se levantó y cogió su chaqueta y su sombrero del perchero. Frank, llamas la central. Diles que tengo un asalto en curso cerca de Ridge Road. 3 sospechosos. Camioneta negra, sin matrícula. Frank se levantó lentamente. ¿Vas solo? Ethan puso la mano sobre la manija de la puerta. No tengo tiempo para esperar. El tono de Frank se suavizó, y su rudeza se transformó en algo casi paternal. Ten cuidado, hijo. Si esto tiene que ver con Dorsey, no será nada fácil. Ethan asintió brevemente y luego se volvió hacia Lily. Vamos, cariño. Vamos a buscar a tu perro. La lluvia les golpeó como una pared fría en cuanto salieron al exterior. Ethan abrió la puerta del copiloto del coche patrulla, ayudó a Lily a entrar y luego se sentó al volante. El motor arrancó con un petardeo y los limpiaparabrisas comenzaron a barrer frenéticamente el aguacero. Mientras se alejaban de la comisaría, Lily se sentó abrazándose a sí misma, con su pequeño rostro pálido a la luz del salpicadero. «Has hecho lo correcto al acudir a mí», dijo Ethan, manteniendo un tono tranquilo y firme. «Llegaremos a tiempo». Ella asintió, agarrando con fuerza una cinta azul deshilachada que tenía en la mano, del tipo que una niña podría haber atado al cuello de su perro. «Rex siempre nos protege», susurró. «Incluso cuando papá y mamá...» Se le quebró la voz. Ethan la miró brevemente. «Los echas de menos». Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. «La abuela dice que están en el cielo, pero yo creo que siguen vigilándonos. Quizá te hayan enviado a ti». Ethan permaneció en silencio durante un largo rato. El parabrisas difuminaba la carretera en rayas grises. Hacía mucho tiempo que no creía en el cielo, pero había algo en la forma en que ella lo decía que parecía más profundo que la fe. El coche patrulla subió por la sinuosa carretera que salía de la ciudad, con los neumáticos chirriando sobre la grava mojada. Los pinos se cerraban a su alrededor, con sombras profundas e inquietas bajo la lluvia. Ethan sintió un nudo en el estómago, un temor que no tenía nada que ver con el peligro y todo que ver con el instinto. Pisó más fuerte el acelerador. Lo que les esperaba en Ridge Road no era solo un perro. Era el comienzo de algo que Maple Hollow había intentado enterrar. Y ahora la tormenta lo estaba trayendo todo de vuelta. Ethan apretó el volante con más fuerza. «Aguanta, Lily», dijo en voz baja. «Ya casi hemos llegado». Ethan encendió la sirena, con las luces rojas y azules parpadeando contra la niebla. El coche patrulla subió rugiendo la colina, atravesando la tormenta. Ethan no tenía ni idea de que, al seguir a esta niña bajo la lluvia, estaba adentrándose en una oscuridad mucho más antigua de lo que ninguno de los dos podía imaginar. Pisó el acelerador. Juntos, él y Lily se dirigieron hacia el lugar donde les esperaba la verdad, temblando bajo la tormenta. Ethan Sawyer siguió adelante, con el corazón firme y la mirada aguda. Iba a encontrar a ese perro. Iba a asegurarse de que esa niña nunca más tuviera que correr descalza por miedo. Ethan se subió al coche patrulla con Lily a su lado y aceleró a través de la tormenta hacia la propiedad de los Porter. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en una fría niebla cuando el coche patrulla de Ethan llegó a las afueras de Ridge Road. Los pinos se alzaban como oscuras agujas a ambos lados del camino embarrado, con las ramas cargadas de agua y secretos. Los limpiaparabrisas chirriaban rítmicamente, apartando la niebla que se adhería al parabrisas. Lily estaba sentada en silencio en el asiento del copiloto, con sus pequeños dedos aferrados a la cinta azul deshilachada como si fuera un salvavidas. No había hablado en kilómetros. Cuanto más se acercaban a su casa, más parecía espesarse el aire, cargado de una tensión que hacía vibrar los instintos de Ethan. Redujo la velocidad del coche patrulla cuando el camino de tierra se estrechó hasta convertirse en una pista de grava. A través de la niebla apareció la casa de los Porter. Una vieja cabaña de madera se agazapaba bajo los árboles, con el techo combado por los años de intemperie y el porche hundido hacia el suelo. El jardín delantero era un mosaico de malas hierbas y charcos, y más allá se alzaba un pequeño granero medio derrumbado,
cuyo techo de hojalata brillaba con un tono plateado apagado cada vez que un rayo lamía el cielo. Entonces los vio. Tres figuras con chaquetas oscuras se movían cerca del granero, el tipo de hombres que llevaban la violencia como si fuera parte de su postura. Uno era alto y corpulento, tal vez de unos 40 años, calvo y con una cicatriz irregular que le recorría la mejilla. El segundo era larguirucho, de unos 35 años, con el pelo rubio y grasiento recogido bajo una gorra y una sonrisa burlona que no encajaba con la situación. El tercero era más joven, no tenía más de 20 años, y sus movimientos eran inseguros, como si aún no hubiera aprendido que la crueldad deja huellas. Ethan apretó la mandíbula. Pudo ver el destello de una cadena que se balanceaba en la mano de uno de los hombres, y si al final de esa cadena, un pastor alemán yacía en el suelo, luchando débilmente, con el pelaje cubierto de barro y sangre. Lily jadeó y se tapó la boca. «Rex», la voz de Ethan se agudizó. «Quédate en el coche y cierra las puertas». Antes de que ella pudiera protestar, salió bajo la lluvia y cerró la puerta de un portazo. Sus botas salpicaban el barro mientras se acercaba a ellos, con una mano cerca de la funda de su pistola, pero sin sacarla todavía. «Policía». Su voz atravesó la tormenta como un trueno. «Aléjense del animal ahora mismo». Los tres hombres se quedaron paralizados. Durante un instante, lo único que Ethan pudo oír fue el silbido constante de la lluvia y los débiles y desesperados gemidos de Rex. Entonces, el hombre alto y calvo se giró lentamente, con los ojos entrecerrados y una mirada maliciosa. «Esto no es asunto suyo, agente», dijo con tono despectivo. «Solo estamos limpiando una propiedad que ya no les pertenece». Ethan se detuvo a unos 3 metros de distancia, con la postura firme y la mano apoyada en el cinturón. «Esta tierra sigue perteneciendo a la familia Porter, y esos perros están protegidos por la ley contra el maltrato animal de Montana. Suelte la cadena». El hombre calvo se burló. «¿Vas a arrestarnos a todos? Estás aquí solo». Un rayo atravesó el cielo, iluminando sus rostros durante una fracción de segundo. Rostros que parecían haber hecho esto antes y nunca haber pagado por ello. Ethan no se inmutó. «Última advertencia», dijo. «Marchaos o os tumbo en el barro y espero a que lleguen los refuerzos para arrastraros. Fuera de aquí». Los hombres intercambiaron una mirada. Luego, sin decir nada más, salieron corriendo, atravesando los charcos hacia una camioneta negra aparcada en el borde de la propiedad. El motor rugió al arrancar. Las ruedas patinaron mientras se alejaban a toda velocidad por la carretera, salpicando barro a su paso. Ethan memorizó la abolladura en el portón trasero y la pegatina descolorida en la ventana trasera. «Dorsey Construction». «Te tengo», murmuró, se dio la vuelta y corrió hacia el perro. Rex intentó levantar la cabeza, pero se derrumbó con un gemido. Tenía el pelaje cubierto de sangre, una oreja desgarrada y las costillas visibles a través del pelaje empapado. Pero cuando vio la pequeña figura de Lily corriendo desde el coche patrulla hacia él, algo brilló en sus ojos. Reconocimiento, lealtad, dolor. «Tranquilo, chico», dijo Ethan, arrodillándose a su lado. Le tomó el pulso al perro, débil pero constante. «Está vivo». Lily se arrodilló en el barro y rodeó con los brazos el cuello de Rex. «Estás bien, chico. Estás bien». Lloraba y susurraba palabras que solo el perro podía oír. «Lily», dijo Ethan en voz baja, «tenemos que meterlo dentro, fuera del frío». Ella asintió, secándose la cara con el dorso de la mano. Juntos levantaron a Rex. Ethan cargaba con la mayor parte del peso, mientras la chica mantenía las manos sobre su cabeza, como si su solo contacto pudiera mantenerlo con vida. El interior de la casa olía ligeramente a cedro y humo de madera vieja. La sala era pequeña, llena de fotos familiares y muebles desgastados. En una esquina, una mecedora crujía ligeramente, y en ella estaba sentada una anciana envuelta en un chal gris. «¡Abuela!», exclamó Lily, corriendo hacia ella. La mujer se volvió, con sus frágiles manos temblorosas. Margaret Porter, de casi 80 años, era una mujer marcada por el paso del tiempo, pero no quebrantada por él. Su cabello plateado estaba recogido en un moño pulcro
y sus ojos eran penetrantes a pesar de la opacidad de la edad. Sus delgados dedos sostenían una fotografía enmarcada. Ethan vio en ella a una mujer más joven, sonriente, sosteniendo a una niña que se parecía mucho a Lily. Lily, gracias a Dios, susurró Margaret. Los oí gritar. ¿Estás herida? No, abuela. El agente Sawyer salvó a Rex. Margaret levantó la vista y encontró la mirada de Ethan. Tú eres el policía del pueblo. Sí, señora, dijo él con suavidad, dejando a Rex sobre una vieja colcha cerca de la chimenea. Soy Ethan Sawyer, ahora estás a salvo, pero debes saber que esos hombres podrían volver. La voz de la anciana temblaba, pero había acero debajo. Dijeron que lo harían. Me dijeron que esta tierra ya no es nuestra. Me dijeron que me fuera antes de que pasara algo malo. Ethan se agachó a su lado. ¿Sabe quién los envió? Margaret dudó, mirando hacia la ventana como si los árboles pudieran estar escuchando. Un hombre llamado Calvin Dorsey dijo que es dueño de todo lo que hay desde aquí hasta la autopista. Mi hija se negó a vendérselo. Dijo que esta tierra era el sudor y la sangre de su padre, y que no estaba en venta a ningún precio. Ethan frunció el ceño. ¿Su hija, la madre de Lily? Margaret asintió con los ojos brillantes. Ella y mi yerno murieron la semana pasada. El sheriff dijo que fue un accidente, pero mi Emily me dijo que alguien los estaba siguiendo. Estaba asustada. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Dijo, si alguna vez les pasara algo, no sería por casualidad. La mirada de Ethan se desplazó hacia la repisa de la chimenea, donde una sola vela parpadeaba junto a dos tarjetas funerarias dobladas. El peso de la habitación lo oprimía. El silencio, el dolor, el perro respirando débilmente junto al fuego. Algo no estaba bien allí. Se levantó y se acercó a la ventana, escudriñando el límite de la propiedad. Las huellas de los neumáticos aún atravesaban el barro hacia la carretera principal. Volverán, dijo en voz baja. Creen que el miedo es suficiente para que te vayas. La expresión de Margaret se endureció. No conocen a los Porter. Lily estaba arrodillada junto a Rex, limpiándole suavemente las heridas con una toalla con sus pequeñas manos. La cola del perro se movió débilmente cuando ella habló. Él me salvó una vez, dijo en voz baja. Cuando el coche se salió de la carretera, me empujó por la ventana. Creo que lo recuerda. Ethan sintió un escalofrío recorriendo su espalda. El perro también había sobrevivido a ese accidente. Las coincidencias no duraban mucho en pueblos como este. ¿Tiene teléfono, señora Porter?, preguntó. Ella negó con la cabeza. El león llevaba muerto varios días. Lo cortaron. Claro que lo hicieron. Ethan se arrodilló de nuevo junto a Rex y comprobó suavemente su respiración. «¿Necesitará un veterinario?», dijo. «Llamaré por radio a uno cuando vuelva al pueblo. Por ahora, manténgalo caliente y quieto. Es más resistente de lo que parece». Lily levantó la vista, con los ojos muy abiertos. «Volverás, ¿verdad?». Ethan dudó solo un segundo y luego asintió. «Lo haré, te doy mi palabra». Margaret lo observó en silencio y luego esbozó una pequeña sonrisa cansada. Mi Emily solía decir que todavía existían los hombres buenos. Yo no la creía. Quizá me equivocaba. Ethan no supo qué responder. Solo asintió una vez y volvió a entrar en la puerta. Afuera había vuelto a llover y el agua susurraba suavemente contra el techo del porche. En algún lugar lejano graznó un cuervo. Se volvió hacia la carretera por donde había desaparecido la camioneta y sintió algo en lo más profundo de su pecho. No se trataba de violencia aleatoria. Era un mensaje y quienquiera que lo hubiera enviado acababa de convertirlo en asunto suyo. A la mañana siguiente amaneció gris y fría en Maple Hollow. La lluvia había amainado, pero la ciudad aún parecía empapada por los restos de la tormenta. Las alcantarillas corrían con agua fangosa. Las ramas de los árboles brillaban bajo el peso del rocío y las nubes colgaban bajas como fantasmas cansados. Ethan aparcó su coche patrulla fuera de la comisaría, con los puños del uniforme aún húmedos y la mente agitada por la falta de sueño. Había pasado la mayor parte de la noche pensando en los porteros, en la voz temblorosa de la anciana, en los ojos magullados del niño, en el perro que sangraba silenciosamente junto al fuego.
No podía quitarse de la cabeza la sensación de que todo encajaba demasiado bien en el rompecabezas que Frank había insinuado durante semanas. Dentro de la comisaría, Frank Dalton ya estaba en su escritorio con una taza de café de poliestireno en una mano y el periódico de la mañana en la otra. «Tienes muy mal aspecto, Sawyer», murmuró sin levantar la vista. «No he dormido». «No quería», respondió Ethan, tirando su gorra mojada en el estante. «Ese perro está vivo, pero apenas. Lo dejé en el veterinario anoche. Lo dejé con un ayudante hasta el amanecer». Sacó una silla, con los ojos pesados pero agudos. «Tenemos un problema, Frank. Esos tres hombres no eran vagabundos cualquiera. Conducían una camioneta con una pegatina de Dorsey Construction en la parte trasera». Frank finalmente levantó la vista y la expresión de su rostro decía: «Basta». «Calvin Dorsey», murmuró. Era de esperar. Ethan había oído ese nombre antes. Calvin Dorsey, un hombre de unos 50 años que había amasado una fortuna a base de promesas incumplidas y embargos. Era el propietario de Maple Ridge Development Company, un supuesto proyecto de complejo turístico de lujo que se estaba tragando la mitad del Valle Norte. Pero el imperio de Dorsey se había construido menos sobre la visión y más sobre la intimidación. Cualquiera que se interpusiera en su camino solía encontrar una razón para abandonar la ciudad. Ethan abrió los registros municipales en su terminal y se desplazó por el registro de la propiedad hasta que apareció el nombre del portero. La escritura fue firmada hace 35 años por el difunto marido de Margaret, un leñador que había pasado su vida en esos bosques. Recientemente, la empresa de Dorsey había presentado 3 intentos de adquisición, todos ellos denegados. La última solicitud tenía fecha de solo 2 meses antes del accidente de John y Emily Porter. «Hace 3 meses», murmuró Ethan, tocando la pantalla. «Intentó comprarlos de nuevo». Frank exhaló un suspiro. «Y 2 meses después, les fallan los frenos. ¿Piensas lo mismo que yo? ¿Que no fue un accidente?», dijo Ethan con tono seco. Antes de que Frank pudiera responder, la puerta de la estación se abrió con un crujido, dejando entrar una ráfaga de aire frío y un ligero aroma a pino mojado. Una mujer entró, sacudiéndose la lluvia de su gabardina oscura. Tenía unos 20 años, quizás 30, con el pelo castaño rojizo recogido sin apretar en la nuca y un bloc de notas en la mano enguantada. Su ropa era sencilla pero elegante: vaqueros oscuros, un jersey de lana gris y botas cubiertas de polvo del camino. Sus ojos, de un verde claro, estudiaban la sala como los de un detective en lugar de los de una periodista. «¿Agente Sawyer?», preguntó con voz tranquila, pero decidida. «Grace Monroe, Maple Hollow Gazette. Creo que estamos siguiendo la misma historia». Ethan intercambió una mirada con Frank. «Eso depende», dijo con cautela. «¿Qué historia es esa?». «Las muertes de los Porter», respondió ella. «Y lo que Calvin Dorsey no quiere que nadie descubra sobre ellas». Frank se reclinó en su silla con una risa seca. «Tiene agallas, señorita Monroe. Dorsey demanda a los periodistas por diversión». Grace sonrió levemente. «Entonces quizá le dé algo que valga la pena». Se acercó y dejó su libreta sobre el escritorio de Ethan. «Llevo siguiendo esto desde el año pasado. La empresa de Dorsey ha comprado 27 propiedades en el valle. 2 propietarios que se negaron a vender tuvieron accidentes. Un incendio en una casa, un atropello con fuga, ambos sin resolver». Ethan frunció el ceño. «¿Tiene pruebas?». «No las suficientes para publicarlas», admitió Grace. «Pero tengo algo que le interesará». Metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño sobre de plástico. Dentro había una imagen impresa de una cámara de tráfico cerca de Deer Creek Pass, el mismo paso donde el coche del portero se había precipitado por el acantilado. La fecha coincidía con la noche de sus muertes. En la esquina del fotograma, apenas visible a través de la niebla, había otro vehículo siguiéndolos, una camioneta pickup negra. Ethan la miró fijamente. «¿Puedes mejorarla?». «Ya lo intenté», dijo ella. «La matrícula es ilegible, pero la silueta coincide con un modelo de construcción Dorsey, el mismo tipo que utilizan sus contratistas». Frank silbó en voz baja. «Eso es más que un rumor. Es un motivo».
Grace se sentó y abrió su cuaderno. El sheriff archivó el informe de la muerte como fallo mecánico, pero hablé con el mecánico que inspeccionó los restos. Los cables de los frenos estaban cortados, limpios, deliberadamente. El informe fue alterado antes de ser archivado. ¿Alterado?, repitió Ethan, endureciendo la voz. Grace asintió. Se asustó y retiró la declaración. Dijo que tenía familia. No lo culpo. Dorsey no solo amenaza a la gente, la arruina. La habitación se quedó en silencio. La lluvia golpeaba suavemente contra la ventana, suave y constante. Ethan podía sentir el viejo y familiar peso del deber presionándole. La misma sensación que había tenido en el servicio, la fracción de segundo antes de dar un paso irreversible. Frank carraspeó. Entonces, ¿qué vas a hacer, Sawyer? ¿Vas a provocar al oso? Ethan miró a Grace y luego al expediente. Si los porteros fueron asesinados, lo demostraré. Pero necesito algo sólido, algo que el fiscal no pueda ocultar bajo la alfombra. Los ojos de Grace se suavizaron ligeramente. Pareces un hombre que ha perdido la fe en el sistema. Él esbozó una sonrisa cansada. No, solo un hombre que ha visto lo que pasa cuando la gente deja de luchar. Frank se puso de pie y se estiró la espalda. Seguid investigando, pero sed prudentes. Dorsey tiene amigos en las altas esferas, y no solo en el ayuntamiento. Algunos de ellos llevan placa. Grace recogió sus notas, con la mirada de nuevo penetrante. Tendré cuidado, pero si habla en serio, agente Sawyer, quizá tenga una fuente para usted. Alguien que trabajaba en la construcción para Dorsey antes de dejarlo el año pasado. Dice que hay una lista de propiedades marcadas como adquiridas por medios alternativos. He estado intentando que hable. ¿Dónde está?, preguntó Ethan. Vive a las afueras de la ciudad, cerca de la cantera de Miller. Se llama Tom Avery. Tiene unos 40 años y es un ex-form. Ahora vive aislado. Bebe más de lo que debería, pero está asustado. Creo que sabe algo sobre el acuerdo de Porterland. Ethan asintió. Iré a visitarlo. Grace sonrió levemente. Entonces supongo que por ahora somos socios. Cuando se dio la vuelta para marcharse, la luz de la mañana se abrió paso brevemente entre las nubes, proyectando un pálido resplandor sobre las calles mojadas por la lluvia. Ethan la vio alejarse, con la cola de su abrigo ondeando al viento. Había conocido a muchos periodistas antes, la mayoría en busca de titulares, no de justicia, pero había algo en la voz de Grace que transmitía convicción, no ambición. Quizás ella estaba tan cansada del silencio como él. Frank gruñó, interrumpiendo sus pensamientos. Te das cuenta de que acaba de convertirse en un blanco fácil, ¿verdad? Ethan miró la foto de la camioneta negra, cuya sombra se cernía detrás del coche del cartero. Yo también. El día se alargó, pesado. Al atardecer, Ethan se sentó solo en su coche patrulla frente al restaurante, revisando los archivos que Grace le había dado. Cada uno contaba una parte de la misma historia. Intimidación, coacción, desapariciones silenciosas. Maple Hollow no era un pueblo amenazado, era un pueblo ya vendido. Su alma había sido intercambiada por ganancias. Contempló la carretera que serpenteaba hacia el norte, hacia la carretera de la cresta, donde la casa del portero se ocultaba bajo los árboles. En algún lugar, una anciana rezaba. Una niña cuidaba a un perro herido y los hombres que intentaban separarlos calculaban su próximo movimiento. Ethan arrancó el motor y sintió un rugido en el pecho. La tormenta había amainado, pero el aire exterior aún olía a lluvia y peligro. Ahora tenía el comienzo de una prueba, un hilo que conducía directamente al imperio de Calvin Dorsey. Solo necesitaba el valor para tirar de él. Metió la marcha y el coche patrulla se deslizó hacia el oscuro tramo de carretera que salía de la ciudad. A sus espaldas, las luces de la comisaría se desvanecieron en la distancia. Delante, las montañas esperaban, testigos silenciosos de cualquier verdad que aún se ocultaba en sus sombras. A última hora de la tarde, la lluvia finalmente había cesado. Un pálido sol se abría paso débilmente entre las nubes, dejando Maple Hollow envuelta en niebla. El aire estaba limpio, pero pesado, como si la tormenta hubiera lavado todo excepto el peso de lo que había quedado al descubierto.
El coche patrulla de Ethan se detuvo lentamente frente a la casa del portero, con los neumáticos crujiendo contra la grava. El olor a pino mojado llenaba el aire y, en algún lugar profundo del bosque, un cuervo graznó una vez y se quedó en silencio. Dentro de la pequeña cabaña, el calor brillaba débilmente desde la chimenea. El aroma del cedro se mezclaba con el antiséptico y la lana húmeda. Rex yacía sobre una colcha doblada cerca de la chimenea, con su espeso pelaje vendado y afeitado en algunas zonas. Su respiración aún era irregular, pero la luz aguda y alerta había vuelto a sus ojos ámbar. El veterinario, un hombre de la zona llamado Dr. Harold Gibbons, guardó sus suministros. Gibbons tenía unos 40 años. Era alto y delgado, con ojos amables y manos callosas que temblaban ligeramente cuando trabajaba. Su chaqueta vaquera descolorida mostraba el desgaste de años en las carreteras rurales, y su voz transmitía esa calma rural constante que hacía que incluso las malas noticias parecieran manejables. «Ha tenido suerte», dijo Gibbons mientras cerraba su gastada bolsa de cuero. «Una costilla rota, algunos cortes profundos, pero nada que no se cure con reposo. Los pastores alemanes son más resistentes que la mayoría de la gente». Ethan asintió. «¿Seguro que no hay que trasladarlo?» Gibbons negó con la cabeza. «Es mejor que se quede aquí, donde se siente seguro. Los perros como este, los leales, se curan mejor cuando pueden ver a las personas a las que protegen». Sonrió amablemente a Lily, que estaba arrodillada junto a Rex, acariciándole el pelaje con manos cuidadosas. «Manténlo abrigado, manténlo quieto y sigue hablándole. Luchará con más fuerza si sabe que todavía lo necesitan». Lily levantó la vista, con sus grandes ojos azules brillando bajo la luz parpadeante del fuego. «Siempre lo necesitan. Una vez me salvó, ¿verdad, Rex?» La cola del perro se movió débilmente contra la manta. Un suave golpeteo. Ethan la miró. «Dijiste que te salvó antes durante el accidente». Lily asintió, con la mirada fija en Rex. Cuando el coche se salió del precipicio, todo sucedió muy rápido. Mamá gritó, papá intentó girar el volante y Rex ladró y ladró. Yo estaba en el asiento trasero y la ventana se rompió. Recuerdo sus dientes en mi chaqueta. Me sacó antes de que el coche cayera al agua. Creo que Dios le dijo que lo hiciera. Ethan contuvo el aliento por un momento. La sencillez de su fe le impactó más de lo que esperaba. ¿Crees que Dios lo envió de vuelta para protegerte? Ella asintió. La abuela dice que Dios nunca se lleva toda la luz, incluso cuando está oscuro. A veces deja un poco atrás. Ese es Rex. Ethan se arrodilló a su lado y puso una mano sobre el cuello del perro. El pelaje espeso estaba húmedo, áspero, pero vivo. Sintió la leve vibración de un gruñido que resonaba desde lo más profundo cuando Rex levantó la cabeza y miró hacia la ventana. El sonido no era de ira, era una advertencia. Afuera, el viento había vuelto a soplar, rozando los árboles con un susurro. El patio estaba en silencio, los charcos brillaban bajo la penumbra. Ethan se levantó, con los instintos en alerta. Salió al porche, pasando instintivamente la mano por la culata de su pistola de servicio. El aire era ahora más frío, los últimos colores del atardecer se desvanecían tras la cresta. Entonces lo vio, huellas en el barro húmedo cerca del lateral de la cabaña. Huellas recientes. Se agachó y siguió los bordes con los dedos. Eran grandes, pesadas, profundas en el barro. 2, quizá 3 pares. No eran de esa mañana. Eran recientes, de hacía menos de una hora. Alguien había estado vigilando la casa. Dentro Rex ladró de repente, un sonido áspero y gutural que hizo que a Ethan se le erizara el vello de la nuca. Se puso de pie rápidamente y escudriñó los árboles. Nada se movía excepto la niebla. Quienquiera que hubiera estado allí se había ido, pero el mensaje era claro. No habían terminado. Volvió al interior y se limpió el barro de las manos. Margaret estaba sentada en su mecedora, con el chal bien ajustado alrededor de los hombros y los ojos fijos en él. «¿Han vuelto, verdad?», preguntó en voz baja. Ethan no respondió de inmediato. No tenía por qué hacerlo. «Aumentaré las patrullas», dijo en su lugar, «pero deberías mantener las puertas cerradas con llave esta noche».
Margaret sonrió levemente, con una mezcla de gratitud y tristeza. Oficial Sawyer, los hombres como esos no temen a las cerraduras, solo temen a la justicia. Asegúrate de estar preparado para ellos. Lo estaré. El fuego crepitaba suavemente mientras la habitación se sumía en un silencio espeso e incómodo. Lily se había quedado dormida en la alfombra junto a Rex, con una mano sobre su espalda. El pecho del perro subía y bajaba lentamente, y sus orejas se movían con cada crujido de la vieja cabaña. Afuera, la niebla presionaba contra las ventanas como si fuera un ser vivo. Ethan se quedó sentado junto al fuego un rato más, dejando que el calor le calentara los huesos. No podía dejar de pensar en lo que Grace Monroe le había mostrado: la foto de la camioneta negra, el informe manipulado, el patrón de amenazas que se extendía por toda la ciudad. Calvin Dorsey no solo estaba comprando tierras, estaba eliminando obstáculos. Los Porters se habían negado a vender y alguien se había asegurado de que esa negativa no durara mucho. El sonido de un gruñido bajo lo devolvió al presente. Rex se había despertado de nuevo y tenía los ojos fijos en la ventana. Ethan siguió su mirada, pero no vio nada más allá de la niebla cambiante. Aún así, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había algo ahí fuera. Se inclinó hacia adelante y susurró, mitad para sí mismo, mitad para el perro. Tú también lo sientes, ¿verdad? La cola de Rex se movió una vez, lenta y deliberadamente, como en señal de asentimiento. Ethan comprobó la cerradura de la puerta principal y se quedó un momento observando a Lily dormir. A pesar de su pérdida, dormía con una especie de paz que no pertenecía a este mundo, como si creyera que los ángeles seguían velando por ella. Quizás uno de ellos tenía 4 patas y ladraba. Margaret habló en voz baja desde su silla. «¿Ha visto la guerra, verdad, agente Sawyer?» Ethan la miró. «¿Cómo lo ha adivinado?» Ella sonrió levemente. «Los hombres que se han enfrentado a la muerte la reconocen antes de que llegue». Miró esa ventana como si lo hubiera hecho antes. Él exhaló lentamente. «Demasiadas veces». Ella asintió. «Entonces, ¿sabes lo que cuesta el valor?» Mi hija solía decir que el miedo no es más que amor que ha perdido su rumbo. No pierdas el tuyo. Ethan no dijo nada. Solo volvió a mirar a Lily y sintió que algo cambiaba silenciosamente en su interior. Una promesa se formaba en el silencio, más fuerte que el deber, más pesada que la ley. No permitiría que esta niña se convirtiera en otro fantasma de Maple Hollow. Más tarde, cuando la noche se hizo más profunda y el bosque se tragó los últimos rayos de luz, Rex se movió de nuevo. Aguzó las orejas y movió la nariz hacia la puerta. Ladró una vez con fuerza y luego volvió a recostar la cabeza, con el cuerpo tenso pero tranquilo. Era como si hubiera hecho una promesa en ese momento, una promesa que Ethan casi podía sentir vibrando en el aire. No volvería a fallarles. Ethan se puso de pie y miró a través de la ventana el patio envuelto en niebla. En algún lugar allá afuera, unas huellas conducían de vuelta al bosque, prueba de que el mal aún merodeaba cerca. La seguiría muy pronto, pero esa noche la casa resistiría. Detrás de él, Rex levantó la cabeza una vez más, con los ojos fijos en el destello de la luz del fuego. Por un instante pareció como si el perro estuviera mirando a Ethan, no como a un hombre, sino como a un compañero. La tormenta había pasado, pero la guerra acababa de comenzar. La mañana se deslizó lentamente sobre Maple Hollow, pálida e incierta, como si el sol dudara en salir sobre los secretos de la ciudad. La niebla se había posado espesa entre los árboles, envolviendo la línea de las colinas. Ethan no había dormido mucho. La inquietud de la noche aún se aferraba a él como el humo. Estaba sentado en su cocina, con media cafetera fría, informes esparcidos por la mesa y el débil eco del ladrido de Rex aún resonando en su memoria. Cada sonido del exterior, el viento, el crujir de una rama, lo mantenía alerta. Los golpes en la puerta lo sobresaltaron. Eran secos, deliberados. Se levantó rápidamente, pasando la mano por su arma, antes de darse cuenta de quién era. Grace Monroe estaba en la puerta, con su cabello castaño rojizo recogido y el abrigo húmedo por el rocío de la mañana. Llevaba un sobre de Manila sellado y ligeramente doblado por el viaje.
Buenos días, dijo con voz firme pero teñida de cansancio. Pareces alguien que aún no ha dormido. Ethan esbozó una sonrisa cansada. Tienes razón, pasa. Grace entró con las botas chirriando sobre el suelo de madera. Tengo algo que necesitas ver. Dejó el sobre la mesa y sacó una fotografía brillante. Es de una cámara de tráfico cerca de Deer Creek Pass. La noche tengo algo que tienes que ver. Dejó el sobre la mesa y sacó una fotografía brillante. Es de una cámara de tráfico cerca de Deer Creek Pass la noche del accidente. Solicité las imágenes hace semanas, pero estaban ocultas bajo un error de datos. Tuve que conseguirlas a través de un amigo del departamento técnico del Gazette. Ethan se inclinó hacia adelante. La imagen mostraba dos vehículos borrosos por la lluvia y la distancia. El sedán azul del portero y, justo detrás, una camioneta negra. La marca de tiempo brillaba débilmente en la esquina. 9:42 p.m. del 5 de marzo, la noche del accidente. Es él, dijo Ethan en voz baja. Grace asintió. Revisé el registro. La empresa de Calvin Dorsey tiene 5 camiones de ese modelo, y uno de ellos tiene la luz trasera izquierda rota, igual que este. Ethan se quedó mirando la imagen un momento más antes de volver a meterla en el sobre. Esto es suficiente para abrir una investigación criminal completa. Grace cruzó los brazos. ¿Crees que tus superiores te dejarán hacerlo? Él no respondió. Ya lo sabía. 2 horas más tarde, Ethan se encontraba frente a la puerta del despacho del capitán Raymond Cole. Cole tenía unos 55 años. Era un hombre corpulento con el pelo ralo, vestido con un uniforme impecablemente planchado que hacía años que no veía el campo. Su despacho olía a café rancio y a compromisos políticos. Cuando Ethan entró, el capitán estaba mirando fijamente su ordenador, fingiendo leer un correo electrónico. Buenos días, señor, dijo Ethan sosteniendo el sobre. Tengo nuevas pruebas sobre el caso Porter. Creo que el accidente fue simulado, dijo Ethan, sosteniendo el sobre. Tengo nuevas pruebas sobre el caso Porter. Creo que el accidente fue simulado. Cole no levantó la vista. No estás asignado a ese caso, Sawyer. Ahora lo estoy yo, dijo Ethan, dejando la foto sobre el escritorio. Es un camión de la constructora Dorsey. Seguía a su coche minutos antes de que se saliera de la carretera. Necesitamos una orden judicial, vigilancia y llamar al fiscal del condado antes de que esto desaparezca. Los ojos de Cole se alzaron con dureza y frialdad. Tienes que dejarlo pasar. Ethan apretó la mandíbula. Señor, con todo respeto, han asesinado a 2 personas y usted me dice que lo deje pasar. Cole lo interrumpió bruscamente. Dorsey tiene contratos con el condado. Tiene amigos en la Cámara Estatal. No vale la pena que te juegues el cuello por esto. Ethan lo miró fijamente, incrédulo, y su incredulidad se convirtió en ira. Entonces, ¿simplemente fingimos que no ha pasado nada? ¿Fingimos que una niña no ha perdido a sus padres porque un empresario quería unas vistas? Cole se recostó en su silla. Llevas aquí el tiempo suficiente como para saber cómo funciona esto. Está la verdad y está lo que paga las nuevas carreteras, los hospitales, las escuelas. ¿Crees que la ciudad funciona gracias a tu placa? Funciona gracias a hombres como Dorsey. Ethan bajó la voz. Entonces quizá esta ciudad ya esté muerta. Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Cole lo detuvo en la puerta. Ten cuidado, Sawyer. Si empiezas a indagar donde no debes, acabarás enterrado junto a ellos. Ethan no miró atrás. Salió. La foto aún en su mano, el eco de la amenaza resonando en sus oídos. Esa noche, condujo hasta las afueras de la ciudad, donde la señal del móvil se desvaneció y el mundo se volvió silencioso. La autopista atravesaba largos tramos de bosque antes de girar hacia la antigua cantera. Se detuvo a un lado de la carretera y marcó un número que no había utilizado en años. Sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. Ethan. La voz pertenecía a Laura Briggs, una vieja amiga y antigua compañera de sus días en el ejército. Laura tenía 37 años. Era perspicaz, estable y pragmática hasta el extremo. Había dejado los Marines para unirse al FBI, donde ahora trabajaba en asuntos internos.
Su tono transmitía la misma mezcla de humor seco y autoridad que él recordaba. Solo llamas cuando algo sale mal. Ha salido más que mal, dijo. Más a mal, dijo Ethan. ¿Sigues teniendo acceso a los archivos de corrupción estatal? Laura se rió entre dientes. Siempre has sabido cómo arruinarme el fin de semana. ¿Cómo se llama? Calvin Dorsey, promotor inmobiliario con sede en Helena. Necesito todo lo que puedas conseguir sobre él. Donaciones a campañas, contratos, empresas ficticias, trazas de sobornos, todo. Hubo una pausa en la línea. Te das cuenta de que pedirme eso en un canal abierto es un suicidio profesional, ¿verdad? No te lo pediría si no fuera algo serio. Laura suspiró. De acuerdo, buscaré su nombre en nuestra base de datos, pero si tiene la mitad de contactos de los que dices, tiene amigos en lugares en los que no te conviene meter las narices. Ethan miró hacia la oscura línea de árboles. Él ya me ha metido las narices primero. Está bien, dijo ella finalmente. Dame 24 horas. Te llamaré desde una línea segura. Gracias, Laura. No me des las gracias todavía. Y Ethan, mantén un perfil bajo. Siempre has tenido la mala costumbre de hacer lo correcto en el peor momento. La llamada terminó, dejando solo el ritmo constante de la lluvia golpeando el parabrisas. Ethan se quedó allí sentado durante un buen rato, observando cómo la niebla se deslizaba sobre la carretera. Pensó en Lily, en sus ojos grandes y confiados, y en cómo había dicho que Dios había dejado atrás a Rex para protegerla. Se preguntó si Dios había dejado alguna vez a alguien para proteger a hombres como él. De vuelta en la ciudad, las luces de Maple Hollow se encendieron una a una. Grace esperaba fuera del restaurante, apoyada en su vieja camioneta, con los brazos cruzados. Cuando Ethan se detuvo a su lado, ella le dirigió una mirada cómplice. ¿Cómo ha ido la reunión? Exactamente como esperabas, dijo él. Te han rechazado. Más duro que una caja fuerte cerrada con llave. Grace exhaló lentamente y luego se enderezó. Entonces les daremos la vuelta. Ethan la observó durante un momento. ¿Te das cuenta de que eso significa que estamos infringiendo más de una norma? Ella sonrió, cansada pero desafiante. Las normas son para gente que puede permitirse esperar. Los Porter no pueden. Él apartó la mirada, con la mandíbula apretada, y luego asintió. De acuerdo, pero a partir de ahora, actuaremos con discreción. Si Dorsey tiene tantos contactos como dice Cole, ya nos estará vigilando a los dos. Grace se metió en su coche y arrancó el motor. Entonces, demos una razón para que mire por encima del hombro. Ethan la vio alejarse en la niebla antes de regresar a su propio coche patrulla. Aparcó fuera de la propiedad de los Porter justo después de medianoche. La casa estaba a oscuras, pero a través de la ventana podía ver a Lily dormida junto a Rex, con su pequeña mano descansando sobre el cuello del perro. Las orejas del perro se movieron al oír los pasos de Ethan, pero no gruñó, solo observó, protector e inmóvil. Ethan se quedó allí un momento, sintiendo el peso de todas las promesas que aún no había hecho. No sabía si la ley le ayudaría más o si tendría que librar esta batalla solo, pero una cosa estaba clara. El silencio ya había enterrado demasiadas verdades en este pueblo, y no estaba dispuesto a dejar que enterrara otra más. La noche comenzó como cualquier otra en Maple Hollow, tranquila, casi demasiado tranquila. Una luna creciente colgaba baja sobre la cresta de pinos. Su pálida luz trazaba líneas plateadas sobre la antigua propiedad de los Porter. El aire estaba quieto, cargado con el olor de la tierra húmeda después de una llovizna pasajera. Dentro de la cabaña, el fuego de la chimenea se había reducido a unas brasas tenues. Margaret ya se había quedado dormida en su mecedora, con una manta de lana sobre las rodillas. Lily yacía acurrucada junto a Rex sobre la alfombra, con su pequeña mano apoyada sobre el pelaje del pastor. Los únicos sonidos eran el tic-tac constante del viejo reloj de pared y la respiración rítmica de Rex. Ethan estaba sentado fuera, en el porche, con el brillo de su cigarrillo apenas visible en la oscuridad. Su turno de patrulla había terminado hacía horas, pero no se había ido a casa. No mientras siguieran siendo vulnerables. El bosque se extendía a su alrededor en una sombra infinita.
Cada crujido de una rama o susurro de hojas lo mantenía en vilo. Había visto lo suficiente en los últimos días como para saber que el peligro nunca llamaba a la puerta. Se abría paso a la fuerza. Su radio crepitó suavemente desde su cinturón, rompiendo el silencio. Unidad 12, comprueba tu situación, dijo la voz cansada de Frank Dalton. Sigo apostado cerca de Ridge Road, respondió Ethan en voz baja. Todo tranquilo por ahora. No te confíes demasiado, dijo Frank. Un ayudante del sheriff me ha dicho que los camiones de seguridad de Dorsey han estado haciendo rutas nocturnas cerca de la cantera. Probablemente no sea nada, pero mantente alerta. Ethan sonrió con amargura. ¿Desde cuándo algo en esta ciudad ha sido nada? Apagó la radio y se recostó, con la mirada fija en el oscuro horizonte. En algún lugar a lo lejos, un búho ululó, un sonido grave y triste que resonó entre los árboles. Terminó el cigarrillo, lo apagó con la bota y estaba a punto de entrar cuando Rex se puso de pie de repente. El pastor alemán aguzó las orejas, tensó el cuerpo y estiró la cola. Un suave gruñido vibró en su pecho. ¿Qué pasa, chico?, susurró Ethan, escudriñando los árboles. Entonces lo olió. Humo. Al principio débil, luego más fuerte. Se giró, abriendo mucho los ojos. Un destello naranja brillaba en el rincón más alejado de la casa. ¡Fuego!, gritó, entrando a toda velocidad. Los momentos siguientes se convirtieron en un caos. Las llamas lamían la pared de madera, trepando rápidamente como si la noche misma se hubiera incendiado. La sala de estar se llenó de humo en segundos. Margaret tosió violentamente, medio dormida, desorientada. Lily se sentó gritando, con los ojos muy abiertos por el terror. «¡Agáchate!», ordenó Ethan. Cogió una manta de la silla, la empapó con agua de la tetera y la presionó sobre los hombros de Margaret. El rostro de la anciana era fantasmal a la luz parpadeante. «Vamos, señora, tenemos que movernos». Rex ladró frenéticamente, empujando a Lily con el hocico y guiándola hacia la puerta trasera. Las llamas rugían cada vez más fuerte, las paredes secas alimentaban el infierno. El humo llenaba el aire, espeso y asfixiante. Ethan rodeó a Margaret con el brazo, medio llevándola en brazos, con la otra mano agarrada al hombro de Lily. Afuera, la noche explotó en rojo y naranja. La casa crepitaba y silbaba mientras el fuego la consumía. Las chispas salían disparadas al aire como estrellas enfurecidas. Ethan los arrastró al patio, con los pulmones ardiendo. Rex los siguió, tosiendo y temblando. Tenía el pelaje chamuscado en un lado. Lily se derrumbó sobre la hierba húmeda, llorando desconsoladamente. Nuestra casa se ha perdido. Ethan se arrodilló a su lado, tratando de recuperar el aliento. Estás a salvo. Eso es lo que importa. Margaret temblaba, mirando la casa en la que había vivido durante 50 años. Su voz temblaba. Han vuelto. Te dije que lo harían. Ethan miró hacia la carretera. A través de la neblina de humo, le pareció ver unos faros. Breves, luego desaparecieron. Quizás una camioneta negra, pero demasiado lejos para distinguirla. Minutos más tarde, se oyeron sirenas a lo lejos. Las luces rojas del camión de bomberos atravesaron la niebla al entrar en el patio. 2 bomberos saltaron, ambos hombres de la zona, jóvenes, pálidos, asustados, pero decididos. Se movieron rápidamente, desenrollando mangueras y gritando órdenes. Ethan se unió a ellos, ayudando a despejar el perímetro. Para cuando las llamas estuvieron bajo control, la cabaña había desaparecido. No quedaba más que vigas ennegrecidas y olor a gasolina. Frank llegó poco después, con su camioneta traqueteando por el camino de tierra. Salió del vehículo, con el rostro marcado por la preocupación. «Dios mío, Sawyer, ¿qué demonios ha pasado?» «Ason», dijo Ethan con severidad. «Quienquiera que haya hecho esto los quería muertos». Frank dio una patada a un trozo de madera quemada. «¿Estás seguro?» Ethan se agachó y recogió algo de entre las cenizas. Un bote de aluminio fundido. El logotipo rojo y blanco aún se veía bajo el hollín. Servicios de protección Dorsey. Lo levantó, apretando la mandíbula. «Estoy bastante seguro».
Frank apretó los labios. Ese hijo de... Se quedaron allí en silencio durante un momento, observando cómo se apagaban las brasas. Entonces Ethan se volvió hacia Margaret y Lily, que estaban envueltas en mantas cerca del camión de bomberos. Rex yacía a su lado, con la cabeza apoyada en el regazo de Lily. Ella le susurraba suavemente, con voz tierna. Frank puso una mano en el hombro de Ethan. Llamaré a la Cruz Roja. Necesitarán un lugar donde pasar la noche. Yo me encargo, dijo Ethan. Hay una vieja cabaña cerca de la estación de guardabosques, vacía desde el invierno. Los llevaré allí. Grace Monroe llegó justo cuando los bomberos se marchaban. Los faros de su coche atravesaban el humo. Salió rápidamente, vestida con vaqueros, botas y un jersey gris bajo la chaqueta. Llevaba el pelo recogido, pero algunos mechones se le pegaban a las mejillas húmedas. Cuando vio las ruinas, se detuvo en seco, con los ojos muy abiertos. «Dios mío», susurró. «Ethan, están bien», dijo él en voz baja, conmocionado, pero vivo. Grace se arrodilló junto a Lily y le limpió el hollín de la cara. «Hola, cariño, ya estás a salvo». La vocecita de Lily temblaba. «Han vuelto a intentar matarnos». Grace miró a Ethan, con los ojos oscuros de furia. «Esto tiene que acabar». Más tarde esa noche, después de que Margaret y Lily se hubieran instalado en la pequeña cabaña del guardabosques, con camas demasiado estrechas, una estufa de leña y un mosaico de mantas, Grace y Ethan se quedaron fuera, bajo los pinos. El aire era frío y las estrellas brillaban débilmente tras las finas nubes. Grace cruzó los brazos, temblando ligeramente. «¿Crees que Dorsey los ha enviado otra vez?» «No lo creo», dijo Ethan. «Lo sé». Le entregó el bidón carbonizado, un recipiente de gasolina con el logotipo de su empresa. «¿O se está volviendo descuidado o quiere que lo sepamos?» Grace le dio la vuelta, apretando la mandíbula. «Esto es una prueba. No es suficiente», respondió Ethan. «Cole lo considerará circunstancial. Ya está protegiendo a Dorsey». Ella lo miró a los ojos, que brillaban en la penumbra. «Entonces encontraremos algo que no pueda ocultar». Durante un largo rato, se quedaron allí de pie. Dos personas unidas no por el amor, sino por la misma obstinada negativa a rendirse. Aún así, algo tácito pasó entre ellos. Un silencioso entendimiento de que esta lucha se había convertido en algo personal. Grace le tocó el brazo ligeramente. «Lo salvaste esta noche, Ethan. No lo olvides». Él negó con la cabeza. «Rex lo salvó. Yo solo estaba suficientemente cerca como para seguir los ladridos». Dentro, Lily finalmente se había quedado dormida, su rostro apoyado en el pelaje de Rex. Los ojos del perro permanecían abiertos, reflejando el parpadeo de la estufa. Afuera, la noche volvía a estar demasiado tranquila, como si el mundo estuviera esperando lo que fuera a suceder a continuación. Ethan miró una vez más hacia la lejana carretera, donde el humo se había desvanecido en la oscuridad. Sabía que no se trataba de un acto de violencia aleatorio. Era una advertencia, y le habían desafiado a responder. Lo haría. La mañana después del incendio trajo una extraña quietud a Maple Hollow. El aire olía débilmente a ceniza y pino, y la niebla que normalmente bajaba de las colinas parecía más densa de lo habitual, como si el valle estuviera conteniendo la respiración. En la pequeña cabaña del guardabosques donde Ethan había instalado a Margaret, Lily y Rex, la luz del amanecer se colaba por las rendijas de las persianas, dibujando pálidas rayas de luz por toda la habitación. Margaret estaba sentada cerca de la estufa de leña, tejiendo con manos temblorosas. Su rostro parecía más viejo bajo la tenue luz, cada arruga más profunda por la pérdida. Lily comía en silencio un tazón de avena a su lado, con la mirada fija en la ventana cada pocos minutos, como si esperara que el peligro saliera de entre los árboles. Rex yacía cerca de la puerta, con las vendas aún visibles bajo su pelaje, pero en postura de alerta. No se había relajado desde la noche del incendio. Ethan se apoyó en el umbral de la puerta y los observó con una pesadez que se negaba a desaparecer. No había ido a casa, apenas había dormido. La imagen de la casa del portero quemada todavía lo atormentaba. Se volvió cuando oyó pasos en el porche. Grace Monroe entró,
sacudiéndose el frío de la chaqueta. Llevaba vaqueros oscuros, una camisa de franela debajo de su abrigo de cuero marrón, y tenía la misma determinación cansada en sus ojos verdes que Ethan. He hablado con el jefe de bomberos, dijo sin preámbulos. Lo consideran un incendio provocado. Los restos de acelerante coinciden con gasolina de grado industrial. Ethan asintió. Yo mismo encontré el bidón, con el logotipo de la empresa de Dorsey. Grace frunció el ceño y sacó una pequeña carpeta de su bolso. Entonces te encantará esto. Dorsey ha estado muy ocupado. Abrió la carpeta para mostrar un documento legal con el sello del Tribunal del Condado de Helena. Esta mañana ha presentado una demanda civil contra la finca Porter. Afirma que la propiedad estaba destinada a un desarrollo público y que la negativa de Margaret a desalojarla está obstaculizando un proyecto sancionado por el gobierno. Amenaza con reclamar daños y perjuicios por retrasos millonarios. Margaret levantó la vista de su labor de punto, con la voz frágil y temblorosa. Ese hombre está intentando hundirnos 2 veces, una con el incendio y otra en los tribunales. Grace apretó la mandíbula. Está intentando que parezca legal. Ethan cogió el documento y lo hojeó. Se saldrá con la suya si no podemos demostrar lo que ha hecho. Necesitamos algo que no pueda negar, sus propias palabras. Grace lo miró a los ojos. Entonces las conseguiremos. Esa noche, Grace y Ethan se dirigieron al distrito industrial de la ciudad, donde Dorsey tenía una oficina privada en el segundo piso de un aserradero reconvertido. El edificio no tenía ningún letrero, salvo una puerta metálica de seguridad y un cartel que decía Dorsey Development Group. El aparcamiento estaba vacío, salvo por una camioneta negra, un modelo familiar. Aparcaron a 2 manzanas, a la sombra de un almacén. Grace sacó un pequeño estuche negro de su bolso. Era un dispositivo de grabación compacto, no más grande que una caja de cerillas. Se lo había prestado un amigo del periódico que le debía un favor. La batería dura 12 horas y tiene un alcance de hasta 6 metros. Ethan observó el edificio con sus prismáticos. Había 2 hombres dentro, visibles a través de las ventanas de la oficina. Uno era el propio Calvin Dorsey, corpulento, de unos 55 años, vestido con un traje oscuro a medida que no podía ocultar su arrogancia. Llevaba el pelo canoso peinado hacia atrás y su reloj brillaba a la luz de la lámpara. Parecía un hombre al que nunca le habían dicho que no. El segundo hombre era más joven, más delgado y con una energía nerviosa. Uno de los contratistas de Dorsey, si Ethan tuviera que adivinar. ¿Seguro que puedes acercarte lo suficiente?, preguntó Grace. Ethan esbozó una leve sonrisa. Te olvidas. He hecho cosas peores con menos. Esperó hasta que la voz de Dorsey se elevó débilmente desde la ventana abierta, enfadada, aguda. Pagué a esos idiotas para que los asustaran, no para que encendieran una hoguera. Ethan se movió entonces, manteniéndose agachado a lo largo del lateral del edificio, utilizando la fila de vehículos aparcados como cobertura. Se deslizó por debajo de la escalera, con el corazón tranquilo, y llegó a la ventana entreabierta cerca de la oficina de la esquina. En silencio, colocó la grabadora debajo del alféizar, la aseguró con una tira de cinta adhesiva y se fundió de nuevo en las sombras. Minutos más tarde, se sentaron en el coche y escucharon a través del receptor conectado de Grace. Dijiste que la chica se derrumbaría después del accidente. La voz de Dorsey gruñó. Ahora tiene a la maldita policía cuidándola. Más te vale arreglar esto o serás el siguiente. El joven balbuceó algo ininteligible. No me importa lo que cueste, continuó Dorsey. Ya hemos sobornado a Cole y a la mitad del consejo. El trato se lleva a cabo o habrá otro incendio y esta vez asegúrate de que no salgan con vida. Grace contuvo el aliento. Ethan apretó las manos sobre el volante. Lo tenían. A la mañana siguiente, Grace transfirió el archivo a una memoria USB segura. No podemos ir directamente al sheriff, advirtió. Cole está involucrado. Pero si se lo filtramos al Gazette o al FBI demasiado pronto, interrumpió Ethan, sabrá que lo hemos descubierto y huirá. Tenemos que esperar hasta que Laura confirme sus vínculos financieros. Una vez que lo haga, estará acabado. Grace dudó y luego asintió.
Tienes razón, pero mantén esa memoria a salvo. Vale más que nuestros dos trabajos. Más tarde, esa misma tarde, Ethan llevó a Lily a la pequeña escuela del pueblo. A pesar de todo, Margaret insistía en que la niña necesitaba algo de normalidad. La escuela, de una sola aula, se encontraba al borde del valle, rodeada de cedros. Era sencilla, pero estaba bien cuidada, y la dirigía una anciana profesora llamada Sharon Wilkes, una mujer amable y regordeta de unos 60 años, que vestía faldas de flores y desprendía un ligero aroma a tiza y menta. Recibió a Lily con una cálida sonrisa. «No se preocupe, agente Sawyer», dijo en voz baja. «Aquí la mantendremos a salvo». Ethan asintió, aunque su mirada seguía desviándose hacia la arboleda. 2 horas más tarde, sus temores se confirmaron. Rex, que se había quedado cerca de la valla del patio de la escuela, de repente soltó un profundo gruñido. Los niños se volvieron sobresaltados al oír el ruido. Ethan, que estaba de pie cerca de su coche patrulla, siguió la mirada del perro y vio una figura al final de la calle. Un hombre con una sudadera gris con capucha, las manos en los bolsillos, observando la escuela con demasiada atención. Cuando se dio cuenta de que Ethan lo miraba, se giró bruscamente y empezó a alejarse. «Quédese aquí». Ethan le gritó a la señora Wilkes y luego silbó. «Rex». El pastor alemán se lanzó como un rayo. El hombre echó a correr, pero no tuvo ninguna oportunidad. Rex se abalanzó sobre él, le hincó los dientes en el brazo y lo tiró al suelo. Ethan llegó hasta ellos unos instantes después y esposó al hombre mientras Rex lo mantenía inmovilizado. «Tranquilo, chico», dijo Ethan, tirando suavemente de la correa. Rex lo soltó, todavía gruñendo, y se quedó a su lado haciendo guardia. El hombre tenía unos 20 años, estaba desaliñado, sin afeitar, y olía a cerveza barata y sudor. Su chaqueta llevaba el emblema difuminado de la empresa de seguridad Dorsey. Ethan lo puso de pie de un tirón. «¿Quieres decirme qué hacías fuera del patio de un colegio?» El hombre hizo una mueca de dolor y se agarró el brazo mordido. Solo seguía órdenes. ¿De quién? Dudó, pero la mirada de Ethan lo quebró. «De Dorsey», dijo, para asustar al chico. Lo justo para que la anciana renunciara al terreno. Me pagó para vigilarla y asegurarme de que supiera que no estaba a salvo. A Ethan se le heló la sangre. «Enhorabuena», dijo con tono seco. «Acabas de confesar una conspiración y acoso a un menor». Arrastró al hombre hacia el coche patrulla. Le leyó sus derechos y lo denunció. Cuando miró hacia atrás, Lily estaba de pie junto a la valla de la escuela, agarrándose la mochila, con el rostro pálido. Rex corrió a su lado y se apretó contra sus piernas, como diciendo, «Ya ha pasado». Esa noche, Ethan y Grace se reunieron de nuevo en la cabaña del guardabosques. Grace escuchó su relato, apretando la mandíbula con cada palabra. «Se está desesperando», dijo. «Lo estamos acorralando. Los hombres desesperados cometen errores», dijo Ethan, y Dorsey acaba de cometer su primer gran error. Afuera, el viento volvió a soplar con fuerza, trayendo el olor a pino y lluvia. Adentro, Lily estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, susurrando algo a Rex. Grace sonrió levemente al ver la escena. ¿Alguna vez te has fijado en cómo la mira ese perro? Como si tuviera un alma más vieja que su cuerpo. La voz de Ethan se suavizó. «Quizás la tenga». Grace se volvió hacia él. «¿Crees que podemos ganar esto?» Él miró por la ventana hacia la silueta oscura de las montañas. «No tenemos otra opción». Los días siguientes transcurrieron como una tormenta que azotaba Maple Hollow, no una tormenta de lluvia y truenos, sino de titulares, susurros y un ajuste de cuentas largamente esperado. Durante años, la ciudad había vivido bajo la silenciosa sombra del imperio de Calvin Dorsey. Sus vallas publicitarias prometían progreso, sus abogados predicaban la legalidad y su dinero suavizaba cualquier remordimiento de conciencia. Pero ahora, por primera vez, la gente empezaba a mirar más de cerca y al hacerlo, veía las grietas. La luz de la mañana se filtraba en la sala de redacción del Maple Hollow Gazette. El aire vibraba con la tensión y el leve aroma del café quemado. Grace Monroe estaba sentada frente a su ordenador portátil
con la pequeña grabadora, la misma que ella y Ethan habían arriesgado sus vidas para colocar, a su lado. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado, del que se escapaban algunos mechones mientras trabajaba. Llevaba una chaqueta vaquera descolorida sobre una blusa blanca, con las mangas remangadas, dejando al descubierto unos ligeros moretones del caos de las noches anteriores. Su editor, Mark Ellis, estaba detrás de ella, con los brazos cruzados. Mark tenía unos 45 años. Era corpulento, con las sienes canosas y una voz tan áspera como los caminos de tierra que salían de la ciudad. Se había pasado la vida publicando verdades incómodas en un lugar que prefería las mentiras. ¿Estás segura de esto?, preguntó en voz baja. Una vez que lo emitamos, no habrá vuelta atrás. Grace asintió. No se trata de dar marcha atrás, Mark. Se trata de hacer lo correcto. La observó durante un momento y luego suspiró. De acuerdo, avisaré a la emisora local. Lo retransmitiremos en directo al mediodía. A mediodía todo el pueblo parecía contener la respiración. Todas las cafeterías, ferreterías y restaurantes sintonizaron el Canal 8. La retransmisión comenzó de forma sencilla. La cámara enfocó a Grace detrás del escritorio de la sala de redacción, con voz firme, pero con los ojos ardientes de determinación. Esta grabación fue obtenida durante una investigación en curso sobre la tragedia de la familia Porter. Lo que están a punto de escuchar confirma la participación del promotor inmobiliario Calvin Dorsey y sus socios en una campaña coordinada de amenazas, incendios provocados y corrupción. Luego vino el fragmento de audio, la inconfundible voz de Dorsey, fría y venenosa. Ya hemos sobornado a Cole y a la mitad del consejo. El trato se lleva a cabo o habrá otro incendio y esta vez nos aseguraremos de que no salgan con vida. La ciudad se quedó en silencio. En ese instante, años de rumores se convirtieron en realidad. La emisión continuó detallando las pruebas que Grace había recopilado. Pagos de empresas ficticias, permisos falsos, contratos de intimidación. En la pantalla aparecieron fotos de la casa quemada de los Porter, seguidas de un breve video de Lily y Rex fuera de su nueva cabaña temporal. La voz de Grace se quebró ligeramente cuando dijo: una familia lo perdió todo porque un hombre creyó que su riqueza podía comprar la impunidad. Al caer la noche, estalló el caos. Los aficionados a las noticias de Helena y Missoula llegaron a la ciudad. La policía estatal emitió órdenes de arresto. El FBI, en respuesta al informe interno de Laura Briggs, llegó en cuestión de horas. Por primera vez en años, Maple Hollow no susurraba. Rugía. En la comisaría, el capitán Raymond Cole estaba sentado detrás de su escritorio, pálido y sudoroso. Su teléfono no dejaba de sonar, pero él no contestaba ninguna llamada. Cuando Ethan entró por la puerta, todas las cabezas de la sala se giraron. El aire estaba cargado de juicios tácitos. Ethan Sawyer, dijo Cole, esbozando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Está suspendido, con efecto inmediato. La revisión interna dice que violaste el protocolo. Vigilancia no autorizada, manejo de pruebas no aprobado. Deja de actuar, Ethan, le interrumpió. Su voz era tranquila, pero sus ojos ardían. Has vendido este departamento a un criminal. La mandíbula de Cole se crispó. Cuidado, Sawyer, estás pendiendo de un hilo. Ethan se inclinó hacia él. Tú también. Se dio la vuelta y salió antes de que Cole pudiera responder. Los ojos de la mitad de la comisaría lo seguían. Afuera, la prensa ya se había reunido. Los flashes estallaban, los micrófonos se agitaban, las voces gritaban preguntas. Oficial Sawyer, ¿es cierto que conspiró con la prensa? ¿Ayudó a filtrar la grabación? ¿Calvin Dorsey está arrestado? Ethan no respondió. Se abrió paso entre la multitud, con la mandíbula apretada. Al otro lado de la calle, Grace estaba con su equipo de cámaras, con el cansancio reflejado en su rostro, pero con orgullo en sus ojos. Cuando lo vio, sonrió levemente. Lo has conseguido, le dijo cuando él llegó a su lado. Lo hemos conseguido, la corrigió él. Esa noche, la pequeña cabaña del guardabosques se convirtió en el corazón palpitante de la redención de Maple Hollow. La gente del pueblo comenzó a llegar poco a poco.
Vecinos, granjeros, comerciantes, con rostros marcados por la vergüenza y la solidaridad. Trajeron mantas, comida y sobres con dinero en efectivo. Se colocó una caja para donativos fuera de la cabaña con un cartel escrito a mano para Lily y la abuela. Margaret, reconstruyamos lo que nos han quitado. Los niños se acercaron a acariciar a Rex, que estaba sentado cerca del porche con la cabeza alta y moviendo la cola solemnemente. Se le habían caído las vendas, dejando al descubierto unas tenues cicatrices que solo le hacían parecer más noble. Un periodista local le hizo una foto sentado junto a Lily, ambos contemplando el crepúsculo. Por la mañana esa foto se había vuelto viral en todo el estado con el pie de foto. El perro guardián de Maple Hollow. Grace llegó más tarde con café para Ethan. Se quedaron en el porche, viendo cómo más gente subía la colina para dejar donativos. La luz naranja del atardecer bañaba la cabaña, tiñendo el momento de dorado. Es curioso, murmuró Grace, cómo un pueblo puede ignorar el mal durante años, pero en cuanto ve el valor, recuerda su corazón. Ethan sonrió levemente. Quizás el valor solo necesitaba una voz. Margaret abrió la puerta detrás de ellos, envuelta en su chal, con una frágil sonrisa cálida, a pesar de todo. El predicador vendrá mañana, dijo en voz baja. Quiere bendecir la tierra antes de que empiecen a reconstruir. Los ojos de Grace se suavizaron. Eso es precioso. Margaret miró a Ethan, con una mirada profunda y llena de silenciosa gratitud. Creo que Dios lo envió, oficial Sawyer, no para salvarnos, sino para recordarle a este pueblo que todavía tiene alma. Ethan no supo cómo responder. No era un hombre de fe, no desde la guerra, no desde las cosas que había visto, pero algo en sus palabras despertó un recuerdo que creía haber enterrado. La idea de que incluso el más mínimo acto de rebeldía podía ser una especie de oración. La noche se posó sobre Maple Hollow como un suspiro. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia y por una vez parecían menos torres de vigilancia y más faros. Ethan se sentó junto a Rex en los escalones, con el perro pegado a él, su peso sólido y estable. Grace se sentó cerca, rozándole el hombro. Seguirán viniendo a por él, dijo en voz baja, observando las luces parpadear en el valle. Los hombres como Dorsey no se rinden fácilmente. Entonces estaremos preparados, respondió Ethan, y esta vez el pueblo también lo estará. Detrás de ellos se oyeron risas procedentes de la cabaña, la voz de Lily, alegre y sin interrupciones por primera vez en semanas. Se extendió en la noche, mezclándose con el suave viento que soplaba entre los pinos. Ethan cerró los ojos por un momento, dejando que el sonido lo envolviera. La justicia no era una gorra ni una placa. Era esto, una niña riendo bajo un techo reconstruido por la bondad. Un perro vigilando. Un pueblo que recordaba lo que significa levantarse. En algún lugar a lo lejos, las sirenas sonaban débilmente mientras el convoy del FBI se dirigía hacia la ciudad. El imperio de Calvin Dorsey se desmoronaba. Pero para Maple Hollow, el amanecer acababa de comenzar. El cielo sobre Maple Hollow estaba teñido de púrpura aquella tarde. El tipo de atardecer que parecía más una advertencia que una puesta de sol. El pueblo había estado inquieto desde la emisión. Sirenas, periodistas, agentes federales revisando registros. Pero Ethan había sentido algo diferente en el aire ese día. Un temor silencioso, del tipo que precede a una tormenta que aún no se ve. Estaba de pie cerca de la valla reconstruida, fuera de la cabaña del guardabosques, cuando su teléfono vibró. La llamada era de Margaret. Su voz temblaba al otro lado del teléfono. Ethan se ha ido. Lily se ha ido. Solo le di la espalda un momento. Rex estaba ladrando y... Tranquila, dijo él, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Cuándo ha pasado? Hace 15 minutos. Estaba jugando al borde del bosque. Entonces oí un coche. Pensé que eras tú. Ethan apretó el teléfono con fuerza. Quédate dentro, Margaret. Cierra la puerta con llave. Colgó y ya estaba corriendo hacia su coche patrulla. En cuestión de minutos, estaba en la cabaña, con las luces parpadeando entre los árboles. Las huellas de los neumáticos eran recientes y se adentraban profundamente en la tierra húmeda. Rex caminaba frenéticamente cerca del borde del claro,
con el hocico pegado al suelo y el rabo rígido. En cuanto Ethan salió, el pastor ladró una vez, con un ladrido agudo y urgente, y echó a correr hacia el camino forestal. «Ve, chico», murmuró Ethan, cogiendo su rifle y siguiéndolo. El rastro conducía al norte, hacia el lago Harper, la antigua zona industrial abandonada desde que cerró la fábrica hacía años. Ethan llamó a Grace desde el coche. «Grace, soy Sawyer. Dorsey se ha escondido y se ha llevado a Lily». A Grace se le cortó la respiración. «¿Qué? Pero se supone que está bajo vigilancia. Se escapó. Probablemente tuvo ayuda de alguien de dentro». «Ya estoy con la unidad de campo del FBI». «¿Dónde?» «En North Road, junto al lago. Estoy siguiendo las pistas de Rex». «Entendido», dijo ella, con un tono que pasó de la sorpresa a la determinación. «Avisaré a Briggs. Nos ponemos en marcha». El trayecto fue una sucesión borrosa de carreteras sinuosas y pánico creciente. El viento lava entre los pinos, trayendo consigo el olor a lluvia y gasolina. Cuando Ethan llegó al polígono industrial, las nubes se habían vuelto negras. Rex saltó del coche patrulla antes de que se detuviera y echó a correr por el barro y los escombros. El viejo almacén se alzaba sobre el lago como un cadáver de acero oxidado. Las ventanas estaban destrozadas y el revestimiento metálico doblado y desgarrado. Una tenue luz parpadeaba en el interior. Ethan se acercó sigilosamente, agachándose y con todos los sentidos alerta. Entonces lo oyó, el sonido amortiguado del llanto de un niño. Miró a través de una grieta en la pared. Lily estaba allí, atada a una silla en medio del suelo, con lágrimas surcando sus mejillas manchadas de suciedad. A su lado estaba el mismísimo Calvin Dorsey, desaliñado y desesperado. El traje, antes impecable, estaba rasgado y tenía los ojos inyectados en sangre y desorbitados. La arrogancia que siempre había impregnado sus palabras había desaparecido, sustituida por un miedo salvaje y acorralado. En su mano tenía una pistola. Ethan Sawyer. La voz de Dorsey resonó en el almacén como si hubiera sentido el peso de la mirada de Ethan. «Sé que estás ahí fuera. Tienes algo que me pertenece». Ethan respiró lentamente. «Lo que tenías era esta ciudad, Dorsey. No eres dueño de la gente». La risa de Dorsey era frágil, quebrada. «La gente, yo construí este lugar. Cada casa, cada carretera, cada sueldo, me lo deben a mí. Pero tú y ese reportero entrometido teníais que arruinarlo todo». Apuntó con el arma a Lily. «Me darás la grabadora y los discos duros, o esta niña pagará por tu acto heroico». Rex gruñó en voz baja junto a Ethan, agachado y temblando de concentración. «Tranquilo», susurró Ethan. «Todavía no». Detrás de él, unas débiles sirenas comenzaron a sonar en la distancia. El convoy del FBI que Grace había prometido. Dorsey también lo oyó. El pánico se reflejó en su rostro. «Nunca llegarán a tiempo», gritó. Ethan salió a la luz, con el rifle levantado pero firme. «¿Estás acabado, Calvin?» «Se acabó». «Todavía no», siseó Dorsey, agarrando a Lily por el brazo y arrastrándola hacia una puerta metálica que daba al muelle del lago. «¿Crees que voy a caer solo? ¿Crees que la justicia significa algo cuando hombres como yo la construimos?» Rex ladró con fuerza. El sonido rebotó en el edificio. Sorprendió a Dorsey lo suficiente como para que aflojara el agarre. Lily gritó y trastabilló hacia atrás. La pistola se giró hacia ella. Ethan disparó una vez, no para matar, sino para distraerlo. El disparo impactó en una viga de acero y las chispas salieron disparadas por el aire. Dorsey se estremeció. En ese mismo instante, Rex se abalanzó hacia adelante, una mancha borrosa de furia negra y marrón. El pastor golpeó con fuerza a Dorsey, hincándole los dientes en el brazo y haciendo que la pistola saliera disparada por el suelo. «¡Rex!», gritó Ethan, corriendo hacia él. Dorsey gritó, pataleando violentamente. El arma se disparó una vez y el sonido fue ensordecedor dentro de las paredes metálicas. La bala alcanzó a Rex en el costado. El perro gimió, pero no lo soltó. Ethan acortó la distancia y derribó a Dorsey al suelo. Lucharon en el barro y la lluvia hasta que el puño de Ethan encontró su objetivo. Dorsey se quedó inmóvil, jadeando,
con la sangre mezclada con la suciedad. Ethan soltó el rifle y se arrastró hasta Rex. El perro estaba de lado, con el pecho agitado y los ojos entreabiertos, pero aún buscando a Lily. Ella corrió hacia él, sollozando, con las pequeñas manos temblorosas. «Rex, por favor, no me dejes». Ethan presionó su mano sobre la herida, sintiendo que el latido del corazón del perro se debilitaba, pero se mantenía constante. «Quédate con nosotros, chico. Lo has conseguido. La has salvado». Entonces, un destello rojo y azul llenó la habitación. Grace irrumpió en la sala, con su placa de prensa brillando bajo las luces, seguida por Laura Briggs y dos agentes del FBI con equipo táctico. Dorsey fue levantado, esposado y empujado contra la pared. El operador de cámara de Grace, Nick Álvarez, un joven periodista latino de unos 30 años, comenzó a grabar inmediatamente. Llevaba una chaqueta vaquera, una gorra puesta al revés, y tenía la calma de alguien que había visto el caos antes. «Estamos en directo», le dijo en voz baja a Grace. Ella asintió con la cabeza, con la mirada fija en Dorsey. «Soy Grace Monroe, informando desde el polígono industrial de Lake Harper, donde Calvin Dorsey ha sido detenido por las autoridades federales. Las pruebas confirman ahora su implicación en la muerte de la familia Porter, el incendio de su casa y el intento de secuestro de Lily Porter a primera hora de esta tarde». Dorsey gritó algo incoherente mientras los agentes se lo llevaban. Sus palabras se perdieron entre el ruido de la tormenta. Grace apagó el micrófono y se arrodilló junto a Ethan. Su voz se suavizó. «¿Cómo está?» «Mal», respondió Ethan en voz baja. «Está perdiendo sangre rápidamente». «¡Aguanta!», gritó Laura Briggs, que se acercó corriendo con un botiquín de primeros auxilios. Se arrodilló y movió las manos con rapidez, con un tono tranquilo pero urgente. «Nosotros nos encargamos. Presiona aquí. Es fuerte. Lo conseguirá». Ethan la miró y luego volvió a mirar a Rex, cuya respiración era lenta y dolorosa. «Lo oyes, amigo. Vas a salir adelante. Maple Hollow todavía necesita a su guardián». Lily enterró el rostro en el cuello del perro, susurrando oraciones entre lágrimas. La tormenta rugía afuera, los truenos retumbaban sobre el lago como un eco de todo lo que habían soportado. Una hora más tarde, Dorsey fue detenido. El reportaje en directo de Grace se difundió más rápido que cualquier incendio que él hubiera visto jamás. A la mañana siguiente, los titulares de todo Montana ardían con las mismas palabras. Dorsey arrestado. Justicia en Maple Hollow. Rex sobrevivió a duras penas a la noche. El veterinario dijo que fue su voluntad de vivir lo que le mantuvo respirando, y todos los que le conocían coincidían en que fue algo más que eso. Fe, lealtad, tal vez incluso un propósito divino. Cuando Ethan finalmente salió del almacén, el amanecer se cernía sobre el lago. La primera luz incidió sobre el agua, tiñéndola de oro. Se quedó allí un momento, con el sonido de los helicópteros desvaneciéndose a sus espaldas, Grace a su lado y Lily envuelta en una manta cerca de él. Por primera vez en meses, sintió que el mundo volvía a respirar. La primavera llegó tarde ese año a Maple Hollow, como si el valle necesitara tiempo para curarse. Pero cuando finalmente llegó, lo hizo con suavidad, como el perdón. Las montañas se despojaron de sus últimos restos de nieve. Los campos a lo largo de Ridge Road volvieron a florecer y el aroma de los pinos y la lluvia fresca flotaba en el aire. Por primera vez en muchos meses, las risas se oían más lejos que las sirenas. El pueblo había cambiado, marcado por las cicatrices, pero más fuerte, con sus habitantes caminando con un orgullo tranquilo, nacido de haber sobrevivido juntos a algo oscuro. En una cálida mañana de sábado, la casa del portero reconstruida se alzaba donde antes ardían las cenizas, una luminosa casa de cedro con un porche blanco y contraventanas azules que reflejaban la luz a la perfección. La tierra parecía haber vuelto a la vida, con el césped cortado y la valla bordeada de flores silvestres plantadas por los habitantes del pueblo. Al otro lado del jardín delantero, una pancarta ondeaba con la brisa. «Bienvenidas a casa, Lily y abuela Margaret». El coche patrulla de Ethan subió por el camino de grava, con el motor zumbando suavemente.
Salió del coche, vestido con su uniforme formal por primera vez en meses, limpio, planchado, con la placa plateada brillando al sol. Las cicatrices de su antebrazo, resultado de la pelea en el almacén, se habían desvanecido hasta convertirse en pálidos recuerdos, aunque los recuerdos no habían desaparecido. Se detuvo contemplando a la multitud reunida. Vecinos, niños, ancianos con botas de trabajo, periodistas e incluso una banda de música de la escuela local. Grace Monroe también estaba allí, de pie cerca del porche, con su equipo de cámaras respetuosamente detrás. Llevaba un vestido azul marino bajo su chaqueta de cuero, y su cabello castaño rojizo brillaba con reflejos dorados a la luz del sol. Cuando vio a Ethan, sonrió, una sonrisa suave y sincera. ¿Te has arreglado bien?, bromeó. Él le devolvió la sonrisa. Tú tampoco lo has hecho mal. Grace miró hacia la casa. Es difícil de creer, ¿verdad? Hace un año este lugar era solo humo y escombros. Es difícil creer que algunos de nosotros sigamos en pie, respondió Ethan. En el porche, Margaret Porter se mantenía erguida a pesar de su bastón, vestida con una blusa de flores y un cardigan, con su cabello plateado cuidadosamente recogido. La edad no había apagado la bondad de sus ojos, pero también había en ellos una nueva fuerza, la que se adquiere al atravesar el fuego y encontrar la salida. A su lado, Lily sonreía radiante, con un vestido blanco y una cinta azul cielo atada a la cintura. Le había crecido el pelo y, aunque seguía sujetando el collar de Rex con ambas manos, sus ojos ya no reflejaban miedo. Y Rex era el alma de todo aquello. El gran pastor alemán estaba orgullosamente firme, con una nueva placa policial colgando de una cinta azul oscuro alrededor del cuello. Su pelaje había vuelto a crecer por completo. Solo quedaba una leve cicatriz debajo del pelaje, que insinuaba la noche que podría haberlo acabado todo. En cuanto vio a Ethan, movió la cola y se acercó trotando con un ladrido bajo y alegre. Ethan se arrodilló y le rascó detrás de las orejas. «Sigues acaparando la atención, ¿eh?» Rex le lamió la mano, y la placa brilló a la luz. La multitud se cayó cuando el sheriff Tom Bradley, recién nombrado tras la destitución de Cole, subió al porche con un micrófono. Bradley tenía unos 60 años. Era un hombre robusto, con la piel curtida y los ojos amables. Su uniforme marrón parecía recién planchado y su voz transmitía la calidez de la autoridad y la humildad. Gente de Maple Hollow comenzó. Hace un año esta ciudad fue puesta a prueba. El mal llegó aquí vestido con trajes elegantes y falsas promesas, y durante un tiempo pareció que la decencia había perdido su lugar. Pero no fue así porque las personas buenas, las personas honestas, se levantaron. Se volvió hacia Ethan. Oficial Sawyer, en nombre de la Policía Estatal de Montana, honramos su valentía y su servicio. Estalló un aplauso que llenó el aire. Ethan asintió con la cabeza, humilde, y miró a Grace, que sonreía mientras filmaba el momento. Bradley se volvió entonces hacia Rex. Y por actos de valentía más allá del instinto, por salvar la vida de un niño a costa de la suya propia, entregamos esta medalla a Rex, el guardián de Maple Hollow. El aplauso que siguió fue más fuerte que cualquier otro que se hubiera oído en la ciudad en años. Lily abrazó a Rex con fuerza, riendo entre lágrimas, y el perro ladró una vez, como reconociendo el honor. Ni siquiera la prensa pudo resistirse a aplaudir. Después de la ceremonia, la multitud se dividió en grupos más pequeños, los vecinos compartieron comida y los niños se persiguieron por el campo. Grace le entregó la cámara a su asistente y caminó con Ethan hacia la valla que daba al bosque. Laura llamó, dijo en voz baja. La apelación de Dorsey fue denegada. La cadena perpetua se confirma, sin libertad condicional. Ethan asintió. Bien, quizá ahora este lugar pueda descansar. Grace se apoyó en el poste de la valla. ¿Has pensado en marcharte ahora que todo ha terminado? Él sonrió levemente. Lo he pensado. Pero creo que a Maple Hollow le quedan algunas tormentas más, y alguien tiene que quedarse para asegurarse de que la sobreviva. Siempre la protectora, dijo ella en voz baja. Ethan la miró y le preguntó en voz baja, ¿y tú vas a seguir contando nuestras historias? Ella sonrió.
Alguien tiene que recordar a la gente que los héroes no siempre llevan capa. A veces llevan una placa o pelaje. Permanecieron en un silencio cómplice durante un rato, con la brisa susurrando entre los pinos. Entonces Grace miró hacia el porche, donde Lily estaba mostrando un cuadro a un pequeño grupo de personas. El cuadro era sencillo pero impresionante, pintado con acrílicos brillantes sobre lienzo. Mostraba a una niña pequeña de pie en un campo dorado junto a un hombre alto con uniforme y un pastor alemán a sus pies. Por encima de ellos, los rayos del sol atravesaban las nubes. En la parte inferior, con una letra cuidada, se leía: una niña, un héroe y un perro bajo la luz de Dios. Grace susurró con reverencia: es buena. Ethan observaba con un nudo en la garganta. Es más que buena. Es lo que este pueblo recordará. Dentro de la nueva casa, Margaret había convertido una habitación en una especie de memorial. La repisa de la chimenea exhibía fotos enmarcadas. Una de John y Emily Porter sonriendo el día de su boda, otra de Lily sosteniendo a Rex cuando era un cachorro y una tercera reciente de Ethan, Grace y Rex de pie junto a la casa reconstruida. Por encima de todo colgaba una cruz de madera tallada por un artesano local con las palabras grabadas: la luz vuelve donde permanece la fe. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, la celebración continuaba. La música flotaba en el aire mezclándose con las risas y el aroma de la comida a la parrilla. Por primera vez desde la tragedia, Maple Hollow se sentía completa. Rex yacía cerca de los escalones del porche, con la cabeza apoyada en las patas y los ojos entrecerrados, pero alerta. Lily estaba sentada a su lado, dibujando en silencio en su cuaderno de bocetos, con sus lápices de colores esparcidos como pequeñas explosiones de color. Ethan y Grace se unieron a ellos. Lily levantó la vista y sonrió tímidamente. Señor Ethan, estoy haciendo otro dibujo. Este se titula El día en que Dios nos devolvió el sol. Ethan se rió suavemente. Es un buen título. Grace apartó un mechón de pelo de la cara de Lily. Quizás algún día cuelguen tus dibujos en una galería. Lily negó con la cabeza. No, solo quiero que la gente vea cómo es el amor. Durante un largo rato, ninguno de ellos habló. El único sonido era el lejano murmullo de la ciudad y el susurro del viento entre las agujas de pino. Ethan miró a la niña, luego al perro a su lado, y algo dentro de él se calmó. Antes pensaba que los milagros habían desaparecido del mundo, que Dios había dejado de escuchar hacía mucho tiempo, pero ahora, al ver cómo el sol derramaba su oro sobre la casa reconstruida, se dio cuenta de algo profundo. Los milagros no siempre llegaban con truenos y relámpagos. A veces llegaban sobre cuatro patas con un ladrido que podía despertar a todo un pueblo. A veces llegaban en forma de un niño que se negaba a dejar de creer en el bien que aún quedaba. Mientras la última luz del día se desvanecía en el crepúsculo, Ethan levantó la mirada al cielo y susurró una oración que no entendía del todo, una oración de gratitud, de paz, de esperanza renacida. Y en ese momento, parecía que todo Maple Hollow rezaba con él. En la tranquila ciudad de Maple Hollow, aprendimos que los milagros no siempre vienen envueltos en luz o truenos, vienen a través de actos de amor sencillos y constantes. A veces, Dios envía a sus ángeles no con túnicas o alas, sino en forma de un perro leal que se niega a rendirse o de un niño cuya fe se niega a desvanecerse. Esta historia nos recuerda que, por muy oscuro que se vuelva el mundo, la bondad sigue surgiendo a través del coraje, la amabilidad y la creencia de que cada alma tiene un propósito. El ladrido de Rex era más que un grito de ayuda. Era una llamada del cielo, un recordatorio de que la luz de Dios nunca nos abandona realmente. Y la fuerza de Ethan demostró que la fe no está solo en la oración, sino en cada acción que realizamos para proteger lo que es correcto. Quizás tú también hayas enfrentado noches que parecían interminables, momentos en los que la esperanza parecía perdida. Pero recuerda esto: Dios nunca abandona a quienes siguen creyendo. Él obra silenciosamente a través de las manos y los corazones de la gente común para restaurar lo que se ha roto. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite recordar que la luz siempre vuelve después de la oscuridad.
Deja un comentario a continuación y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Deja que esta comunidad sea un círculo de fe, amor y fuerza. Y si crees que Dios sigue enviando sus milagros entre nosotros a través de la lealtad, el coraje y el amor que nos une a todos, escribe amén en los comentarios. Que el Señor te bendiga, proteja a tu familia y te recuerde que su luz sigue brillando incluso en los rincones más recónditos del mundo. Sé amable, mantén la fe y recuerda que los milagros siguen entre nosotros.